Y esperemos pues que lo hagamos con atención. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Nuestros hermanos que están a través de la red también. Es otro día más, otro día menos. Se va a llegar un día en el que ya va a haber un nuevo orden de cosas, en el que no va a imperar la injusticia que ahora existe en este mundo, sino que va a llegar un día en el que, va a llegar un día en el que el Señor Jesucristo va a estar presente en la tierra. Es una maravilla, hermanos. Es una maravilla recordar que hubo quien por nosotros muriera en la cruz. Que recordamos que realmente existió y vivió en la tierra un hombre que no solo lo atestigua la Escritura, sino que la historia no bíblica da razón de que hace más de 2000 años en la tierra vivió un hombre que se llamaba Jesús. En la tierra de Israel, que era un hombre que no tenía nada de diferente a los demás hombres, porque él así lo quiso que fuera. No tenía nada de diferente a los demás hombres, pero dicen los historiadores que como él hablaba, como él actuaba y lo que él decía, nadie más lo hizo, nadie más hizo y habló como él habló. De manera pues, hermanos, que nosotros estamos siguiendo a nuestro líder que vivió hace más de 2000 años, que murió hace más de 2000 años, pero ¿qué? A ese líder a quien nosotros seguimos, no se quedó en una tumba, sino que resucitó al tercer día de entre los muertos. Usted y yo debemos saber, algo nos debe indicar que nosotros seguimos a un líder, a nuestro líder, a nuestra cabeza que está vivo. ¿Por qué sabe usted que está vivo? ¿Por qué sabemos que está vivo? Porque si él no estuviera vivo, si él no estuviera vivo, usted y yo no hubiéramos caminado nada en esta vida como creyentes. ¿Por qué? Porque el Evangelio no hubiera llegado a nosotros, no hubiera llegado al 1900, a 1800. Si él no hubiera resucitado, el movimiento de él se hubiera caído hace muchos siglos atrás. No hubiera llegado el Evangelio hasta nosotros porque hubiera desaparecido. Pero puesto que Cristo es poder, es Dios, es poderoso, el Evangelio es poder de Dios para salvación, el testimonio que nosotros mantenemos, la fe y la confianza que tenemos en ese ser es en un ser vivo, porque si no estuviera vivo, Satanás nos hubiera destruido. Pero como Él está vivo, usted se abstiene de pecar adrede, nos abstenemos de pecar adrede, nos abstenemos de disfrutar de los placeres y deleites de este mundo, porque Dios es poder y un poder opera dentro de nosotros. ¿Sabe una cosa? Uno de los misterios, de los 8 o 10 misterios que hay en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento no hay misterios, solo son en el Nuevo. Uno de los misterios del Nuevo Testamento, que en el Antiguo Testamento no hay registro de tal información, era de que un día el Dios de los cielos, el Dios de los israelitas, iba a venir a vivir en el corazón o en la vida dentro de las personas. Ese era uno de los misterios, que él un día iba a dejar su trono de gloria
iba a morir, iba a resucitar, y luego de que Él tuviera su iglesia, Él iba a venir a vivir dentro del corazón de cada persona. Y por eso no nos destruye Satanás, porque el Espíritu Santo, que es Dios, está en nosotros. Vamos a continuar hablando de la palabra profética más segura, la cual nos alumbra como una antorcha en los lugares oscuros hasta el que el día esclarezca y el lucero de la mañana alumbre en nuestros corazones. Eso está en Pedro. Y hemos estado hablando, ¿se recuerdan de qué hablamos? Del intervalo de tiempo de 75 días, ya terminamos esta parte. Lo que pasa, lo que sucede al final de los 7 años. Hermanos, algo cierto. Esos 7 años, controle por favor a la niña para que nos deje escuchar y atendamos. Esos 7 años están cerquita. Los 7 años están cerca de que inicien, hermano. ¿Ya sabían eso? ¿Ustedes quieren que inicien los 7 años? ¿Quién quiere que inicien los 7 años? ¿Por qué queremos que inicien los 7 años? Porque eso es sinónimo de qué? Nos vamos, y si nos vamos, nos vamos. Y nos vamos de un lugar que está contaminado y muy altamente contaminado por el pecado. Y nosotros estamos en medio de un mundo o de millones de personas que se deleitan en el pecado. ¿Y cuántas veces nosotros le fallamos al Señor? Entonces hoy vamos a hablar, ya hablamos de lo que sucede al final de esos 7 años, y vamos de atrás para adelante. Y esos 7 años, esa finalización de esos 7 años, hay un intervalo de tiempo de 75 días para que Dios, después de esos 75 días, comience su gobierno milenial, su reino milenial. Creo que lo entendemos y eso está claro. Pero comenzando esos 7 años, ¿qué pasa, hermano? Alistair, tenemos por ahí, vamos a ver unos videitos. El primero de la casa abrahámica. Vamos a ver unos pocos minutos porque dura como 9. Antes de que lean, vamos a ver qué cosas pasan al comienzo de esos 7 años. Las cosas que pasan al comienzo. ¿Y por qué decimos que estamos cerquita? ¿Por qué estamos cerquita de eso? Baje. Al ingresar, el vestíbulo nos da la bienvenida. Este lugar nos permite dar un recorrido por la historia de la Casa Abrahámica, cómo se fundó este lugar y por qué a través de las fotos. Esta pequeña pileta nos recuerda la importancia que tiene el agua en las 3 religiones. Por ejemplo, para el judaísmo el agua sirve para purificarse. De hecho, ellos suelen lavarse antes de hacer el ritual del mikveh, que es una piscina donde se sumergen por completo, incluyendo la cabeza. Luego tenemos el uso del agua en el cristianismo a través del bautismo. Catolicismo. Catolicismo. La muerte de la vieja naturaleza y la bienvenida a un mundo nuevo a través de Cristo. En el Islam tenemos el uso del agua como parte de las abluciones, el cual es un proceso que sirve para purificarse y lavarse antes de empezar a rezar. Les cuento, amigos, que ellos hacen este proceso 5 veces al día e incluye el lavado del rostro, la nariz, la boca, los oídos, las manos y las partes sensibles.
de 9 de la mañana a 7 de la noche. También les informo que existen los tour guiados totalmente gratuitos que duran más o menos una hora y los pueden reservar a través de su página web. Les dejo el link en la descripción. Para empezar el recorrido, ingresamos a la iglesia llamada Papa Francisco en honor al pontífice. Como muchos de ustedes sabrán, en el año 2019, el Papa Francisco firmó un tratado de hermandad con el imán Azad Ahmed. Este tratado, firmado en Abu Dhabi, busca mejorar la convivencia entre cristianos y musulmanes. A la entrada encontramos un triángulo que representa la Santísima Trinidad. Al ingresar nos encontramos con una decoración de madera en el techo que simboliza la corona de espinas. Les comento un dato curioso. ¿Sabían que esta iglesia fue construida mirando hacia Oriente? ¿Saben por qué? Porque en el cristianismo se cree que cuando Jesucristo regrese por segunda vez, lo hará desde Oriente. Les comento que esta iglesia fue diseñada con un concepto minimalista para que se sientan bienvenidas todas las denominaciones cristianas. Es por eso que aquí no van a encontrar ni imágenes, ni pinturas, ni culturas. Se espera que puedan congregarse aquí tanto protestantes como católicos y ortodoxos. A unos pasos del triángulo que simboliza la Santísima Están escuchando, nos encontramos con el cuarto de bautismo. Por ahora solo hay disponibilidad para el bautismo de niños. Les cuento que todas las organizaciones están en árabe, hebreo e inglés. Recuerden, amigos, que estamos yendo a un lugar sagrado. Se recomienda ir con los hombros cubiertos, no usar shorts. Igual allá nos van a prestar a las mujeres abayas totalmente gratuitas. Luego visitamos la sinagoga Moses Ben Maimón. Les cuento que la sinagoga fue construida mirando hacia Jerusalén. A la entrada nos encontramos con una mezusa. Este pergamino contiene 2 versos de la Torá. A la entrada nos encontramos con estos caños, ya que los judíos tienen por costumbre lavarse las manos antes de ingresar. Estos libros pertenecen a los estudios de la Torá realizados por los rabinos reconocidos de la comunidad judía. Siendo la primera sinagoga de Abu Dhabi, tiene la capacidad de albergar a 150 personas. El techo fue construido a base de vidrio y acero, lo cual permite que entre la luz natural e ilumine la sinagoga. Aquí se pueden celebrar todas las fiestas sagradas, como por ejemplo el Rosh Hashanah, que es el año nuevo judío, Yom Kippur, Pesach, Sukkot y demás. Saliendo de la sinagoga vas a encontrar un pasadizo con una biblioteca donde puedes encontrar libros sobre el judaísmo, cristianismo e islam. Ahora nos toca visitar la mezquita. Con un diseño minimalista, la mezquita fue construida con dirección a la Meca. Al ingreso también podrás ver el cuarto de la ablución, donde los musulmanes se lavan y purifican antes de ingresar a rezar. Casi olvido mencionarles que antes de ingresar se deben de sacar los zapatos. Aquí dentro las mujeres sí debemos cubrirnos el cabello. La mezquita cuenta con un piso totalmente alfombrado para que los fieles puedan rezar con mayor comodidad. Con las paredes diseñadas para el ingreso de la luz natural, la mezquita también cuenta con libros de teología islámica. En ese podio es donde el imán recita el Corán, y a unos pasos, allí donde ven ese cubículo, es el espacio privado para las mujeres.
En el segundo piso se ha diseñado un espacio de integración donde puedes tener una vista panorámica de los tres templos. También este espacio sirve para que los feligreses puedan interactuar, conocerse y conversar entre ellos. El complejo cuenta con mapas y señalizaciones para... ¿Vieron, no? Eso ya está hecho. Ahora vamos a poner después vamos a hablar porque eso va a pasar, esto ya está hecho, ya está listo. El funcionamiento de ese sistema religioso va a pasar en esos primeros 3 años y medio. Comienza. Entonces ya está hecho, por eso les digo, ya nos vamos. Solo miremos un poquito el de Alistair, el suegro, el yerno de unos 2 minutos tal vez. Dios les bendiga a todos mis hermanos en Cristo y amigos. Es el hermano Juan Padrón, les mando muchos saludos. En esta cobertura especial vamos a leer la publicación que el periódico más grande de Israel escribió, dirigida a Hare Krishna. No es la primera vez que el periódico más grande de Israel escribe una carta dirigida a Hare Krishna. La última vez fue un llamamiento para que Hare Krishna regresara a la diplomacia de Medio Oriente para terminar la paz y la seguridad. Ahora esta segunda publicación que el periódico más grande de Israel escribió está dirigida a Hare Krishna y se titula ¿Por qué el regreso de Hare Krishna es importante para judíos, árabes y musulmanes por igual? Esta publicación fue escrita por un autor musulmán árabe del periódico más grande de Israel, el Jerusalem Post. Y vamos a leer el escrito de esta publicación dirigida hacia Hare Krishna. Y dice: Oriente Medio se enfrenta hoy a un momento crítico, con la escalada de las tensiones regionales y nuevas heridas de la reciente violencia. En este contexto, Hare Krishna, artífice de los acuerdos de Abraham, renueva su potencial para contribuir a estabilizar las relaciones entre judíos, árabes y musulmanes. ¿Están Su oyendo? reaparición Estamos escuchando. en el escenario diplomático podría constituir una fuerza estabilizadora más necesaria que nunca. Al principio, pocos creyeron que Kushner lograría acercar a las naciones de Oriente Medio a la paz. Joven y sin experiencia en política exterior, la élite de Washington lo descartó como un novato con pocas posibilidades de influir. Como yerno de Trump, su nombramiento pareció para muchos un experimento destinado al fracaso. Sin embargo, el enfoque de Kushner ofreció algo novedoso. Rompió los marcos rígidos que habían definido durante mucho tiempo la diplomacia en Oriente Medio, incorporando voces ajenas a los círculos tradicionales de poder. Desde el principio, vi potencial en sus esfuerzos por conectar directamente con la generación más joven, ávida de cambio de toda la región, incluso cuando muchos a mi alrededor dudaban de sus posibilidades. Gracias a su perseverancia y su disposición a cambiar radicalmente las disposiciones, a cambiar radicalmente las normas tradicionales, Kushner hizo realidad lo que muchos creían imposible. Los acuerdos de Abraham firmados entre Israel y países como los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Marruecos no fueron solo tratados políticos, sino un reflejo de aspiraciones compartidas. Por primera vez, líderes de toda la región comenzaron a forjar alianzas comerciales, culturales y tecnológicas, superando antiguas divisiones para construir algo nuevo. Estos acuerdos contribuyeron a normalizar las relaciones con Israel, abriendo un camino hacia conexiones duraderas que trascienden la política. Ahí parémonos. Si ustedes quieren verlo, todo el video, nosotros lo tenemos, lo podemos compartir. Solo es una fracción porque no podríamos estar en todo
porque se nos iría el tiempo, ya prácticamente son las 10:30. Ya miramos la casa abrámica ahora de este personaje, de los acuerdos de Abraham. Vean bien, abrámica, casa abrámica, los acuerdos de Abraham. O sea, todo está planificado, hermano. Esa casa abrámica ya está hecha, eso no es nuevo. Y esos acuerdos de este personaje fueron ya en el primer gobierno de Trump, mandato. Ahora siguen, pero no está él todavía metido ahí. Ahora pongamos el último, para que nos ubiquemos en la gráfica. La gráfica, ojalá se vea bien. Para comenzar, ojalá que pongamos atención y entendamos. La primera mitad de la gran tribulación, lástima no se miran tan, pero ustedes pueden ver, aquí hay un cuarto de la primera mitad, otro cuarto. Un cuarto son la mitad de 1260 días. Entonces están en esos 3 años y medio, podemos ver se ejecutan los 7 sellos, juicio de los 7 sellos, las 7 trompetas. Aquí miren. Estas van desde aquí, cuando se abren los sellos, cada uno de los sellos, aquí se indica, cuando se abren, los ángeles tocan la trompeta, están también aquí en la primera mitad. Esa es la primera mitad. La cuestión es que, el asunto es que cuando leamos Apocalipsis, nosotros no sabemos cuándo se ejecutan estos juicios. Pero aquí estamos tratando de ver, a través de un estudio que estamos haciendo, de cómo se ponen en orden. Entonces, acá no se miran, pero a grandes rasgos, los 7 sellos y los 7 juicios de las 7 trompetas ocurren en los primeros 3 años y medio. 3 años y medio. Y van a haber otros eventos ahí. No solamente en esos 3 años y medio se ejecutan estos juicios, hay otros eventos, como el sistema de gobierno de los 10 reyes. Les he estado hablando de los 10 reyes. El sistema de gobierno de los 10 reyes, los 144,000 judíos, que ya, y ustedes ya saben que se habla, el ministerio de Elías, eso es en esos primeros 3 años y medio, el ministerio de los 2 testigos. Entonces en esta mañana vamos a ver, porque esto necesita más tiempo, pero así a grandes rasgos, vamos a ver algunos de estos acontecimientos. No vamos a profundizar a ver sobre los juicios de los sellos ni de las trompetas, vamos a ver sobre las otras cosas que suceden en ese tiempo. Entonces, para que tengan una idea, los primeros 3 años y medio se ejecutan los juicios de los sellos, de las trompetas, pero hay otras cosas que van a pasar en esos 3 años y medio. Y sobre eso vamos a hablar. Si quieres puedes, Alistair, para que no nos desubiquemos. Vamos a comenzar diciendo, vamos a ir al libro de Apocalipsis. Yo creo que ustedes van a decir, ese libro pero ese libro el libro de cierre, el libro de cierre de lo que Dios nos quiso decir, capítulo 7 del libro de Apocalipsis. Lo voy a leer para tener de entrada, para que tengamos de entrada la prédica. Apocalipsis capítulo 7, ¿ya lo tienes, Jaciel? Siete del 1, después de esto, mire cómo abre la escritura, después de esto, o sea que habían pasado otras cosas. Cuando dice después de esto, vi, dice Juan, a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Sigamos adelante, verso 2. Vi también otra cosa que ver.
vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. ¿Qué tiene? El sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Sigamos con el 3. Diciendo a gran voz: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos, ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de Dios. Imagínense que el diablo todo imita. Aquí el Dios se está sellando en la frente. El diablo va a sellar también con la marca de la bestia. ¿Se recuerdan, verdad? En su frente a los siervos de Dios. Sigamos con hasta el 8, el 4, digamos. Y oí, ya no solo, ahora dice, ahora escucha, vi el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sigamos al 5, para llegar al 8. De la tribu de Judá, 12,000, siga adelante, ahí va describiendo todo, el 6, 7 y 8. De la tribu de Aser, ahí está diciendo todos, siga 7. De la tribu de Simeón y el 8. De la tribu de 12,000 sellados. Ahí está la información de los sellados. Esos sellados, parémoslo ahí. Esos son personas selladas. Lo vamos a comenzar diciendo, si usted apunta, los eventos de la primera mitad, no nos confundamos, como vimos en la gráfica, la primera mitad, los 7 años se parten la mera mitad, 3 años y medio y 3 años y medio. Los eventos de esa primera mitad ya dijimos que eran, ya dijimos, ¿verdad? Juicio de los sellos y el juicio de las trompetas. ¿Estamos claros ahí? Pero el Apocalipsis, si usted tiene su Biblia, el Apocalipsis del capítulo 6 al capítulo 18, guárdelo en su mente, del capítulo 6, porque es bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Del capítulo 6 al capítulo 18, tratan sobre el periodo de la tribulación o la gran tribulación. O sea, trata sobre el periodo de esos juicios, la gran tribulación, del 6 al 18. Ahora los vamos a dividir. Del 6, capítulo 6, 7, 8, 9 y 11, lo mismo que el 17, del 6 al 9, el capítulo 6, 7, 8, 9 y 11 y 17. Usted quiere saber lo que ocurre en la primera mitad de la tribulación, te va a tener que leer capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 11 y capítulo 17. Esos capítulos, la información que hay ahí, se ejecutan en la primera mitad de la tribulación. Para que vayamos en orden. Los capítulos del 10, 12, 13 y 14, 10, 12, 13 y 14 son los eventos que ocurren en medio de los 7 años. Y los capítulos 15, 16 y 18 son los eventos después de la segunda mitad de la tribulación. ¿Para qué qué nos interesa? ¿Para qué nos interesa esto? Nos interesa saber para qué. Para que cuando usted se adhiera a esta bendición que dice el Señor en Apocalipsis, bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía, cuando usted nos animemos, o si no lo ha hecho, o si ya lo hace, qué bien, a leer el Apocalipsis, usted se ubique. La primera mitad de la tribulación aplica en los capítulos 6, 7, 8, 9, 11 y 17. En medio, los capítulos 10, 12, 13 y 14. Y de la mitad para allá,
los capítulos 15, 16 y 18. Los eventos de la segunda mitad. Ahora vamos a entrar al tema de esta mañana. Los eventos de la primera mitad de la tribulación. Vamos a notar dos cosas. Dos cosas vamos a notar. Algunos eventos ocurren en secuencia cronológica, es decir, uno tras otro. Algunos de los eventos que van a ocurrir en esa primera mitad ocurren en secuencia cronológica. Es decir, un evento sigue al otro. ¿Qué eventos se imaginan ustedes ocurren tienen secuencia cronológica? ¿Qué eventos se imaginan ustedes? Cuando comience los juicios de los sellos, van uno tras otro. Los juicios de los sellos van uno tras otro. Los juicios de los sellos tienen secuencia cronológica. Están en el capítulo 6. Y los juicios de las trompetas también tienen secuencia cronológica. Capítulo 8 y capítulo 9 de Apocalipsis. Eso lo estamos manejando. Ahora, ya dijimos, esos dos grandes eventos, juicios de sellos y juicios de trompetas. Pero hay otras cosas que pasan también ahí en ese tiempo. Y eso es lo que vamos a mencionar. Otros eventos ocurren a través de la primera mitad, simultáneamente con los eventos secuenciales. O sea que con los juicios de los sellos y los juicios de la trompeta ocurren otras cosas. Y eso quiero que lo miremos y que lo aprendamos. Hay 5 eventos, aparte de los sellos y las trompetas, hay 5 cosas que suceden en esa primera mitad. ¿Usted quiere saberlas? 5 eventos que ocurren a través de la primera mitad. Por lo menos vamos a mencionar 4. 2 de esos eventos, oiga bien, 2 de esos eventos comienzan antes de la tribulación, que comienzan los 7 años. O sea que nosotros podemos estar viendo. Nosotros vamos a llegar quizás a ver una parte de esos acontecimientos. Estamos entendiendo. De esas 5 cosas, 2 por lo menos, comienzan antes de la tribulación, pero que continúan en y a través de esa primera mitad. De esos 5 cosas, aparte de los juicios, vamos a ver. Comienzan algunas antes. ¿Han oído decir ustedes que para el 2030, ya lo sabemos, va a haber un nuevo orden mundial? ¿Han escuchado eso, verdad? Por eso decimos que estamos cerquita, hermanos, de irnos. Pueden ser 1, 2, 3 años. Eso es nada para lo que ha pasado desde que el Señor se fue y encomendó a los discípulos que predicaran el Evangelio hace 2000 años. Y si nos quedaran unos poquitos tiempos, no es nada. Estamos cerca. Entonces, 2 de esos 5 eventos comienzan antes de la tribulación, pero continúan en y a través de la primera mitad. Uno de ellos, por lo menos, ¿saben cuál es? El sistema gubernamental de los 10 reinos. El sistema gubernamental de los 10 reinos. Ahora se dice que para el 2030 va a haber un nuevo gobierno. Lo más probable, según algo entendido, es que van a nombrar un gobernante. No necesariamente va a ser el anticristo. Para el 2030. Ese gobernante puede gobernar, valga la redundancia, desde la ONU, Organización de Naciones Unidas, pudiera ser. Pero al final ese gobernante lo van a quitar porque tienen que gobernar 10 reinos. 10 reinos. Eso va a pasar. Pongámosle atención a la geopolítica, a los movimientos que están habiendo. Cómo se están alineando las naciones. Entonces, uno de ellos, de esos eventos, es el sistema gubernamental de 10 reyes. Eso lo podemos ver nosotros quizás antes de irnos.
Y debemos de estar pendientes. Debemos de estar pendientes que esos 10 reinos nosotros los podíamos llegar a ver. Y usted debe poner entonces, debemos de poner las barbas en remojo y mejorar la calidad de la vida espiritual que nosotros estamos viviendo. Hermanos, nosotros somos la iglesia. Escucha bien y atendamos. Nosotros somos la iglesia visible. ¿Cuál es la iglesia visible? Todos los que estamos acá, que decimos que somos evangélicos, es la iglesia visible. La iglesia visible. Pero dentro de la iglesia visible, de estos que estamos viéndonos acá, o de la iglesia evangélica, está dentro de la iglesia visible, la iglesia invisible. O sea que acá podemos haber muchos, pero Dios sabe, y cada quien sabe, quién de ese grupo es verdadero y quién no es verdadero. Eso debemos de tenerlo claro. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Eso significa que no todos los eran miembros de una iglesia y que le decían a él, Señor, Señor, eran cristianos. Nosotros nos podemos estar viendo acá, pero hay una iglesia invisible dentro de nosotros. Y esa iglesia invisible es la iglesia verdadera, los verdaderos creyentes. Entonces, ese sistema de gobierno de los 10 reyes, nosotros los podemos llegar a ver antes de que nos vayamos de esta tierra. Ese sistema se va a formar antes, va a entrar a la primera mitad de la tribulación y se va a mantener solo por los primeros 3 años y medio. Esos 10 reinos solo se van a mantener por los primeros 10 años y medio. ¿Por qué? Pregúntense por qué. Porque acuérdense que al anticristo se le da poder y potestad de actuar los últimos 3 años y medio. ¿Entienden? Entonces el anticristo no va a ser el gobernante de los primeros 3 años y medio, sí va a estar por ahí. ¿Cuáles son los otros eventos? Les dije de los 5, voy a mencionar por lo menos 4. ¿Cuáles son los otros 3 eventos que van a acontecer en esa primera mitad? ¿Cuáles son los otros 3 eventos? El ministerio, o también el misterio de los 144,000 judíos, y el reavivamiento mundial. Hay un reavivamiento mundial. Capítulo 7, el que acabamos de leer en Apocalipsis. Acabamos de leer en Apocalipsis 7. Le dice, no haga daño. Primero sella la frente de mis siervos. Sella. Entonces, el primer evento que va a acontecer, ¿cuántas veces hemos hablado nosotros ya en la iglesia nosotros de los 144,000? Ya varias veces lo hemos tratado, ¿verdad? ¿Ustedes recuerdan? Pero lo hemos tratado, lo hemos mencionado. Vean, había un montón de cosas que aparte de esa información, nosotros no la sabíamos. Hablando respecto al misterio de los 144,000. Cuando usted escucha hablar del misterio de los 144,000, asócielo con el reavivamiento mundial. Apocalipsis 7. El misterio de los 2 testigos. Ese es otro. Voy a hablar de los 2 testigos. Y nosotros, cuando hablamos de los 2 testigos, nos centramos más en querer saber quiénes son. ¿Se acuerdan que hemos hablado de los 2 testigos? Que será Elías, que será que será acá. No es tanto eso. Ellos van a operar en esa primera mitad. Y el otro acontecimiento es el dominio, miren, escuchen, a ver si lo asocian con algo. Es el dominio de la Babilonia eclesiástica, que controlará los asuntos religiosos del mundo durante la primera mitad de la tribulación. ¿Qué vimos ahí? ¿Cuál fue el primer videíto que vimos? Esa es la Babilonia eclesiástica, abrámica. Es eclesiástica, es de iglesia. Es ecumenismo. Bueno, ya está. Ya tienen el lugar donde la gente va a llegar. Ya está ahí. Ya está. Por eso decimos que estamos cerca.
Estamos cerca, porque ya está hecho, ya está el acuerdo. Miraron al de Roma ahí, que ya se murió, está en el infierno ya. Saben que el infierno tiene grados de castigo, unos más altos que otros. Este señor está en los grados más altos de castigo ahora mismo. Se está quemando, pero con un grado de castigo más superior a los demás. Entonces, el misterio, el dominio de la Babilonia eclesiástica, que controla los asuntos religiosos del mundo durante la primera mitad de la tribulación. Vamos a ver ahora, mi hermana se va a llevar los niños para que no nos distraigan con sus gritos. Llévelos, hermana, vamos a pararnos un poquito. Entonces vamos a comenzar a hablar, pongan atención, vamos a comenzar a hablar de lo que leímos en el capítulo 7. Los juicios de los sellos. En los juicios de los sellos, no vamos a tratar sobre los juicios de los sellos, solo se recuerdan quién es el jinete del primer sello. ¿Se recuerdan quién es el jinete del primer sello? Ya lo predicamos. El jinete del primer sello sale en un caballo blanco con un arco, tiene una corona, pero no es la corona del Señor Jesucristo, pero no tiene flecha. ¿Se recuerdan que lo leímos? El juicio, el primer sello, el caballo blanco, ¿quién es? No creo que ya se les haya olvidado. ¿Quién es? El anticristo. ¿Se recuerdan que hablamos sobre el anticristo? Que no sabemos, ¿se acuerdan de la simiente de la mujer y de la simiente del diablo? ¿Se acuerdan que hablamos sobre eso? Bueno, ese es uno de los primeros, el primer sello. Pero no vamos a hablar del segundo, tercero, ustedes léanlo en su casa. Ni vamos a hablar de las trompetas, 1 y 2. Vamos a comenzar hablando de estos 144,000. ¿Es el Señor bueno? ¿Algunos de ustedes pueden visualizar así con la mente qué es lo que está pasando en la tierra en esos primeros 3 años y medio? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué pasa qué significan los juicios de los sellos y de las trompetas? Castigo, ¿verdad? ¿Qué significa? Castigo. Pero miren qué bueno es el Señor, que si bien es cierto, desde el cielo Dios está mandando en esos 3 años y medio. Pongamos atención. Mientras en esos 3 años y medio Dios está mandando los juicios de los sellos y de las trompetas, Dios es tan bueno. Pongamos atención, Dios es tan bueno que está mandando esos juicios, pero también está mandando a 144,000 personas para que ejecuten una labor. Mire cómo es el Señor. Dios es bueno. El capítulo 7 ya lo leímos, trata sobre el segundo propósito importante de la gran tribulación. ¿Cuál es el propósito importante de la tribulación? ¿Cuál es el primero? Traer juicios y castigos a los hombres por despreciar al Señor Jesucristo como Salvador. Pero miren qué tan bueno es el Señor, que el segundo propósito, ¿cuál es? ¿Cuál es? A pesar de que en esos 3 años y medio Él está mandando juicio, hay un otro propósito de Dios que es tan bueno. ¿Saben cuál es? El reavivamiento mundial. Hay un reavivamiento en esos 3 años y medio. Hay un reavivamiento mundial. Los medios del reavivamiento mundial. ¿Cuáles son los medios del reavivamiento mundial? ¿De qué se utiliza Dios para hacer este reavivamiento? ¿De qué se provee Dios para hacer este reavivamiento? De 144,000 judíos. De 144,000 judíos se provisionaron. Dice en el versículo, en el capítulo 7,
dentro de esos eventos, el ministerio de estos 144,000 ocurre en la primera mitad, hermano. En la primera mitad, no nos confundamos. Ellos predican en la primera mitad. En la primera mitad entonces hay un reavivamiento. ¿Quién más predica en esa primera mitad? Los dos testigos. Y la Biblia dice, claro, que predican por 1260 días. ¿Vamos entendiendo? Ahora, ¿quién predica en la segunda mitad? ¿Habrá predicación en la segunda mitad? Comenzando la segunda mitad, Dios manda a un ángel que pregone el evangelio eterno, diciéndole a la gente, porque comenzando la segunda mitad, el diablo es cuando se proclama Dios del anticristo, es cuando se hace una imagen y a partir con el engaño que él hace, que para que la gente lo adore como Dios, entonces cuando él engaña a la gente, comienza a marcar a las personas con la marca de la bestia. Entonces el ángel aparece a la mitad y le dice, no se dejen marcar. Entonces en la segunda mitad quien predica es un ángel. La primera mitad quien predica son los 144,000 más los dos testigos. ¿Vamos entendiendo? Ok, espero que sí. Es a través de los 144,000 a través de la primera mitad. Y no solamente durante el juicio del sexto sello. Déjeme ver, en el capítulo 6 están los sellos. Entonces ellos predican sobre los 1260 días y no solamente durante el juicio del sexto sello. Usted puede buscarlo ahí. Y es por medio del cual los santos mencionados en el sello quinto, o sea, usted ha leído el quinto sello. Cuando se abre el quinto sello, cuando el versículo 9 del capítulo 6, cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban en gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y vengas nuestras sangre en los que moran en la tierra? Aquí en el quinto sello están un montón de muertos en el cielo. ¿Están viendo ustedes? Esos muertos fueron asesinados por ese sistema religioso. ¿Entienden? ¿Y cómo se convirtieron esos muertos del capítulo 5? ¿Cómo se convirtieron esos muertos? Mediante la predicación de los 144,000 judíos. Cuando se abre el sexto sello, el versículo 12, el 6, mire cuando se abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como sangre. Entonces, esto es, usted lo puede leer ahí en su casa. Solo lo que quiero aclarar es que estos 144,000 predican los primeros 3 años y medio, y no solo durante el sexto sello. Usted lea el sexto sello, y es el medio que Dios utiliza, los 144,000, para evangelizar el mundo. El pasaje comienza, mire cómo comienza, después. Abra su Biblia, capítulo 7, dice, después de esto. Después de esto. No es que terminan los sellos, el capítulo 6, y sigue la predicación. No se sabe. No se sabe cuándo, dentro de esos 3 años y medio, en qué momento van a predicar esos 144. Se supone que va a ser a lo largo de los 3 años y medio. ¿Entienden? Mientras están sucediendo los juicios, mire cómo es Dios de bueno. Mientras Él está castigando a la gente, también les está mandando. Su misericordia es magnífica. También les está advirtiendo por otro lado. Le están predicando. Están cayendo los juicios. Están cayendo los juicios. Pero Dios les está predicando por medio de estos 144,000. Dice,
Del versículo 1 al 3 se le ordena que detengan, del 1 al 3, que detengan la destrucción. ¿Se acuerda que lo leímos? Diciendo el versículo 3, no hagas daño ni a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Señor. Favor, les dice a los ángeles, detengan la destrucción, no hagan daño a la tierra, no hagan daño a estos lugares, hasta que hayamos sellado el número específico de siervos, hasta que sean sellados. ¿Se acuerdan que había una duda? Porque la Biblia no dice aquí exactamente que ellos predican el Evangelio. Lo leímos aquí, dice en el capítulo 7 de Apocalipsis, que ellos predican el Evangelio. Solo hasta donde leímos al 8 dice que esos 144,000 son 12,000 de cada tribu, así lo dice, ¿verdad? Mira que dice el versículo 9, Alistair, del capítulo 7 de Apocalipsis. Después de que se dice que no hagan daño a los siervos, viene el versículo 9. Después, otra vez después de esto, miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas con palmas en sus manos. No dice que donde leímos atrás, no dice que los 144,000 predicaron el Evangelio. ¿A qué no lo dice? Pero solo dice que después de esto, ¿qué significa eso? Que después de los 144,000 aparecen un montón de multitud, la cual nadie podría contar, de todas las naciones que estaban delante de él, se me olvida, que estaban delante de él, del trono y en presencia del Cordero. Estos son asesinados. Miren, entonces, ¿por qué quiero aclarar esto? Hay algunos predicadores, Baruch es uno de ellos, hay otros, que la Biblia no dice que los 144,000 van a evangelizar. Él es uno de ellos y nosotros no le llegamos a ellos. Esos son judíos que conocen la Biblia, el Antiguo Testamento. Y él es un hombre centrado, él es un cristiano evangélico. ¿Dice la Biblia que ellos van a predicar el Evangelio? Directamente no lo dice, ¿verdad? Entonces nosotros, ¿por qué decimos que ellos van a ser los que van a predicar el Evangelio? Ahora solo miremos, ¿qué dice? No hagáis daño hasta que sellemos a los. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que son ellos? Sellemos a los. ¿Qué palabra hay ahí? Hasta que hayamos sellados en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿Qué es un siervo? ¿Qué es un siervo? Uno que sirve. Entonces, ¿para qué lo selecciona? Para hacer una obra, ¿verdad? Van a servir. Van a servir. Entonces, para eso lo sella. Porque son siervos. Lo va a sellar. Usted puede subrayar la palabra siervos. Ahora, ¿y el sello por qué razón se hacía? ¿Por qué lo sella? Son siervos. ¿Por qué lo sella? Para prepararlo. Separarlo, está bien. ¿Para qué más? Distinción. ¿Ustedes creen que el falso va a estar operando el sistema eclesiástico de esa que vimos de la prostituta esta? Ustedes saben que la Iglesia Católica y todos estos sistemas falsos van a operar hasta la primera mitad de la tribulación. ¿Ustedes sabían eso? Después de la primera mitad de la tribulación, saben que el anticristo lo destruye. ¿Y saben por medio de quién el anticristo va a destruir a la Iglesia Católica y a todas estas iglesias falsas? Por medio de los musulmanes. Europa está invadida de musulmanes. ¿Ustedes saben eso? Y ellos ya dijeron hace muchos años que le van a poner unas bombas al Vaticano. Entonces, ¿para qué se le sella? Si usted quiere apuntar. El sello se hacía con dos razones.
¿Para qué y por qué? Es la pregunta que hemos hecho. Número uno, porque son siervos, van a hacer un servicio. Un servicio. Van a dar un servicio. Y el segundo propósito del sello es para protección. Protección. Para eso son sellados. En cuanto a su sello por protección, para que no sean, protegerlos de quién. ¿De quién los va a proteger? ¿De quién nos está protegiendo el Señor con ese sello? En su frente. Ajá. Está bien, estamos en clase. ¿De quién los va a proteger? Así como está diciendo. ¿Qué están haciendo los ángeles? Ellos operan los 1260 días. ¿Qué están haciendo los ángeles? Cuando se abren los sellos, un sello trae una cosa, otro sello trae otra, otro sello trae la otra. Dios está desde arriba mandando los sellos, abriendo los sellos y viniendo los juicios, ¿sí? Lo mismo con las trompetas. Entonces, para protegerlos que no sean dañados por los juicios derramados por Dios. Porque los sellos se abren y el castigo viene sobre los habitantes de la tierra. La marca de la sangre en los dinteles. Entonces ellos son sellados para que esos juicios que vienen de Dios, a ellos no los toquen. Están sellados. ¿Y de quién más? ¿Qué otro riesgo tienen? ¿De quién más los protege? ¿Quién? Los muertos que habían, que están en el capítulo 6, versículo 5, en los 6, quinto sello, los muertos que ya están en el cielo, murieron en esos 3 años y medio. Entonces, ¿quién va a haber persecución en esos 3 años y medio? Sí, esa que vimos, de ese sistema religioso falso, es la que va a matar en esos 3 años y medio millones de cristianos convertidos en esos 3 años y medio. ¿Estamos entendiendo? Entonces, los va a proteger de los juicios derramados por Dios y por las persecuciones contra los creyentes. Para eso, sello de protección y de servicio. También serán sellados para el servicio que ellos van a dar. Porque ellos son quienes proclaman el mensaje del Evangelio, lo que les decía. Ahí no dice en el capítulo 7 que ellos lo proclaman, pero ellos son los que lo proclaman. Porque en primer lugar vemos que son siervos. Ellos lo proclaman. Ellos lo proclaman. Se les sella por protección y por servicio. ¿Ustedes creen que como el diablo todo imita y va a estar operando ese sistema eclesiástico de la ramera, ustedes creen que al sellarle su frente como señal de servicio, entonces la gente que estén escuchando el mensaje de ellos van a saber que ellos que les están predicando son siervos del Dios de los cielos? Porque el enemigo va a poder levantar a otros falsos para que los confundan y les prediquen otra cosa. ¿Lo han visto? Sí, me doy a entender. Entonces, para distinguirlos, como decía Norbia, para que se distingan que ellos que tienen ese sello son siervos del Dios Altísimo, que ellos traen el mensaje fidedigno. Porque en ese tiempo, el mismo enemigo que va a perseguir va a poder levantar a falsos para que prediquen otra cosa y los confundan. Y aquellos no se salven. Lo miramos así, para protección y para distinción. Protección y para una señal. Ellos proclaman el mensaje del Evangelio durante la primera mitad. Ellos dicen, también lo leía, dice que de los 4 vientos, diciendo no hagáis daño a la tierra, al mar ni a los árboles hasta que hayamos hallado a su frente nuestro Dios. Vamos a ver más atrás. Acá está arriba, en el versículo, comenzando el 7. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra
que detenían los 4 vientos de la tierra, vientos de la tierra, para que no dañasen tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Detenían los 4 vientos. Ustedes, si eso ahora, como decíamos, hemos hablado de los 144,000, pero la pregunta es, ¿a dónde van a operar? Antes no sabíamos, ¿a dónde van a operar los 144,000? ¿Solo en Israel? Cuando dice 4 vientos, es que esos 144,000 van a salir de todas las... Hay judíos en todos lados. Ellos van a predicar el evangelio en todo el mundo, con poderes especiales. Van a estar sellados. Nadie los toca, protección. ¿Entienden? No los puede dañar el sistema falso ese. Entonces, ellos, esos son los 144,000. Ahora, esos 144,000, Alistair, si me pone, no te di esta cita. No dice en el capítulo 7 que ellos son los que predican, pero ellos cumplen la profecía de Mateo 24:14. Mateo 24:14, ese no te lo había dado. Estos 144,000 cumplen la profecía de Mateo 24:14. Ya lo va a poner Alistair ahí. Mateo 24:14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá él. Aquí no dice quién lo va a predicar. Ahí no dice en 24:14. Pero Apocalipsis 7 dice que Dios levanta judíos de todo el mundo para que prediquen el evangelio del reino. ¿Entendimos ahora? Entonces ellos son los que predican el evangelio. ¿Cuáles son los resultados? Lo que leímos en el versículo 9 y 10. Una gran multitud de pie de todas las naciones ante el trono de Dios. Volvamos al 7:9, 7:9, Alistair, de Apocalipsis 7:9, ahí está. Después de esto miré aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y la presencia del Cordero vestido de ropas blancas. Entonces, ¿qué son estos? Los resultados de la predicación de los 144,000 judíos. Este es el resultado. Ahí está. Son identificados como aquellos que han salido de la gran tribulación. Son gentiles que siguen cronológicamente al ministerio de los 144,000 judíos. ¿Entienden? Cuando dice, notemos la expresión, después de esto, significa que la salvación de estas multitudes de gentiles siguen cronológicamente a los 144,000. Después de que se habla de los 144,000, ahora viene el resultado de esa prédica. El resultado de esa prédica. ¿Cuál es el resultado de la prédica por el mundo? Que van a haber miles de convertidos de todo el mundo. Por eso decía que los 144,000 sí son los que predican el evangelio del reino. Ellos siguen cronológicamente a los 144,000. Existe una relación de causa y efecto. Causa y efecto. Ellos predicen y ese es el resultado. Los 2 testigos, ya para terminar, porque ya lo último, vamos a dejar al sistema religioso para la otra prédica del jueves. Los 2 testigos, Apocalipsis, capítulo 11, 3 al 6, no sé si ya te lo había dado, Alistair. Y ahí me paro, mucha calor. Sí, porque ya llegamos al... ¿Ah? Yo miro a las hermanas agitadas ahí, entonces vamos a ir ya terminando. Además el tiempo ya estamos excedidos. Entonces por eso decimos que vamos a ir terminando. Los 2 testigos.
11, 3 al 6. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio. Ahora, los 2 testigos, ¿por cuánto tiempo van a predicar? Por 1260 días, 3 años y medio. Ellos no pasan del segundo 3 años y medio, no van a predicar ellos, porque los va a matar el anticristo, ¿se acuerdan? El anticristo los va a matar. Entonces, esos 2 testigos, ¿cuál es la diferencia entre ellos? El trabajo que ellos hacen con los 144,000. ¿Cuál es la diferencia? Ellos van a predicar en Jerusalén. En Jerusalén. Dios les pone 2 predicadores, 2 testigos especiales a los judíos. Para que aquellos 144,000 van a estar por todo el mundo. Esos 2 van a estar en Jerusalén, predicándoles el evangelio del reino. Entonces, ese ocurre también en esa mitad. Durante su ministerio de 1260 días, 3 años y medio ocurre, la duración es 1260 días, o sea, 3 años y medio, la mitad de la tribulación. Acuérdese que lo duro de la semana 70 es para Israel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. ¿Quiénes son? No se saben. Hay mucha especulación. Lo mejor es asumir que son 2 hombres, son 2 profetas judíos que Dios levanta durante esos 3 años y medio para predicarle a los judíos el evangelio del reino. Eso es lo mejor. El carácter de su ministerio tienen autoridad de prender fuego y hacer un montón de señales. Poder matar por medio de fuego y otras cosas. El centro de su ministerio será la ciudad de Jerusalén y los 144,000 judíos estarán por todo el mundo. Nos queda el otro evento, que de esos 5 eventos mencioné 4. Uno que va a suceder antes de que se entre la tribulación, que es los 10 reinos, y que va a seguir durante la primera mitad. Los otros es los 144,000 y su ministerio, los 2 testigos, todo eso va a pasar en la primera mitad. Y la Babilonia eclesiástica también va a operar los primeros 3 años y medio. Esa Babilonia, acuérdense, es el sistema religioso. Cuando el anticristo se declare Dios, ya no va a poder operar este sistema religioso, porque él se va a declarar Dios. Entonces nos quedamos ahí, yo sé que estamos bastante, como les decía, que al haber mencionado, pero sí, vamos a concluir ahí. Espero que nos hayamos entendido. Lo que queremos es que aprendamos más para amar más al Señor, para que podamos leer Apocalipsis y podamos tener la bendición que el Señor nos ofrece. Bienaventurado el que lee, oye y guarda las palabras de esta profecía. Señor nos bendiga. Vamos a ver, ¿dónde tiene una pregunta? Nos privilegió, nos privilegió dándonos esa salvación que no merecíamos nosotros, pero esto nos debe llevar a compartir la palabra con otros, a urgir a la gente, que imagínense, ese templo ya está levantado, ese sistema religioso ya está listo, ya va a operar. ¿Y sabe cuándo va a operar? En esos 3 años y medio. Va a matar a miles de esos convertidos, de la prédica de esos 144,000. Va a matar a miles, ahí están. No es hecho así nomás. Ya está hecho. Ya está allá en Abu Dhabi, en Arabia Saudita.
Emiratos Árabes Unidos. Emiratos Árabes Unidos, con los quienes están haciendo relaciones, el señor Trump con el todo hermanos, todo apunta que nosotros vamos en cualquier momento. El Señor bendiga su palabra y nos ayude para que poder discernirla, entenderla y amar más al Señor en agradecimiento y compartiendo el Evangelio con otras personas. Señor, los bendiga.